De eso queremos hablar esta mañana de pauta de análisis con el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, ex ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera y actual director de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días, Raúl, qué gusto tenerlo acá con nosotras. Muchas gracias. Estamos con Connie Santamaría. Muy buenos días, Claudia, Connie, ¿cómo están? A ver, en estos días hemos visto... ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Hola, hola. Raúl Figueroa, en estos días hemos visto columnas de opinión. Ascanio Cavallo probablemente ha liderado, yo creo, ¿no es cierto?, como haciendo puntos sobre el tema. Columnas de opinión, reportajes como que hacen radiografía de lo que está pasando en la educación en Chile, críticas respecto a lo que se hizo, poniendo crítica a lo que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet. Pero usted, como por su paso en educación, ¿dónde cree que está el corazón de la crisis que tenemos en educación hoy día? A ver, son evidentemente múltiples factores, ¿cierto? Claro, múltiples factores, todos juegan y todos son importantes. Y creo que hay que distinguir tres elementos muy rápido. Primero, algo muy cortito sobre la prueba. Este es el tercer año que se rinde la PAES y lo que está demostrando esa prueba es que está cumpliendo con lo que se propuso ese diseño. Los jóvenes tienen más alternativas, hay mayor flexibilidad, pueden darla en invierno, pueden darla en verano, pueden combinar sus puntajes. Eso le baja el estrés, les permite ampliar sus posibilidades y por esa vía también tener mayores alternativas de elección, ¿cierto?, para acceder a la educación superior. Y eso creo que es positivo y para destacar algunas cosas buenas, porque si no uno se queda como medio ¿para qué medio tanto amargo, pesimismo? Exacto, entonces creo que eso es una cosa positiva. En la misma lógica positiva, desde que parte la PAES hasta ahora, o sea, este tercer proceso, vemos como el porcentaje de jóvenes de establecimientos subvencionados, tanto particular subvencionados como municipales, que están en el grupo de mayor puntaje de la PAES, también va creciendo. Por lo tanto, esto dice que solo los jóvenes de colegios particular pagados pueden escoger a qué universidad van. No, es cierto, ellos están sobre representados en ese grupo, pero también se va ampliando el espacio para jóvenes que vienen de otros establecimientos educacionales, y eso creo que también es bueno destacarlo. Dicho eso, entramos como en el análisis más negativo de lo que te muestran estos resultados y otras pruebas y otras realidades que empezamos a ver. Vamos a caer en los bicentenarios y los emblemáticos, pero antes de eso, una mirada general. Chile tiene un problema desde hace mucho tiempo de brechas de aprendizaje, en que los jóvenes de colegios particular pagados tienen sistemáticamente mejores resultados de aprendizaje en todas las evaluaciones que tomamos, CIMSE, PISA, PAES, lo que sea, ¿cierto?, que el resto de los jóvenes. Y ese tiene que ser un foco fundamental de la política pública. Y ese foco se pone ciertamente mejorando lo que hay que mejorar y no empeorando aquello que funciona bien. Y por tanto el foco en los aprendizajes, recuperar lo que pasa en la sala de clase, es una cuestión esencial. Y a mi juicio ese foco se desvió hace ya muchísimo tiempo y con mucha claridad desde las reformas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde el foco de la política educativa se puso en cuestiones estructurales que no tienen relación con las verdaderas necesidades de las escuelas, que no tienen relación con las verdaderas necesidades de los alumnos y que desviaron el foco desde hacia lo estructural y lo quitaron desde los aprendizajes, que es una cuestión esencial del proceso educativo. Sí. Connie. Sí, quiero preguntarle dos cosas a partir de lo primero que está diciendo Raúl, o sea, porque lo que fue esa gran reforma de Michelle Bachelet se centró básicamente en el fin de la selección, ¿cierto?, en el fin del lucro. Entonces, quiero preguntarle si el hecho de que se haya terminado con la selección de los estudiantes, por ejemplo, en los emblemáticos, es lo que a su juicio ha provocado esta aparente caída. ¿Y por qué digo aparente? Quiero sumar lo que dijo ayer el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respondiendo a estos cuestionamientos. Él dice que los buenos resultados hoy día se reparten entre más establecimientos públicos y ya no en un puñado de emblemáticos, que como que ha cambiado la distribución. Y defiende él, dice, si miramos los números y la comparación de la cantidad de estudiantes que dan la PAES, por ejemplo, en el Instituto Nacional, que son 500, versus, él dice, los primeros 3 colegios que sacaron los mejores resultados a nivel nacional uno tenía 2 estudiantes, el otro 99 y el otro 26. O sea, lo que él dice es, los establecimientos llamados emblemáticos siguen provocando buenos resultados en un segmento importante de estudiantes todavía que están eligiendo esos establecimientos. ¿Cuál es su
su observación o su reflexión acerca de esta mirada que tiene el ministro, que es bastante menos negativa que lo que vimos en las columnas del fin de semana. Yo creo que una mirada en extremo conformista y lamentablemente equivocada. ¿En qué sentido? Lo que dice el ministro es, mira, en realidad no importa que el Instituto Nacional no tenga buenos resultados, porque en otros establecimientos hay niños que están teniendo buenas oportunidades. Mm, Bastante claro. mediocre, lamentablemente, en mi juicio, ese comentario. O sea, lo que está diciendo es, mira, se destruyó un establecimiento emblemático en la educación pública en Chile, pero no importa, porque igual hay un montón de otros niños en otros colegios que están teniendo buenos resultados. Lo que uno quisiera es que en todos los establecimientos públicos los niños tengan las oportunidades de elegir cómo continuar sus estudios superiores o cómo formarse y cómo desarrollarse a lo largo de su vida. Entonces, el considerar de que es Claro, pero irrelevante. perdón, un punto ahí, Raúl. Claro, pero lo que uno podría decir, que el ministro nunca dijo, no importa que digamos que baje o que se destruya el Instituto Nacional, pero lo que él dice es, no estamos mirando solo el Instituto Nacional y en cambio hay otros establecimientos públicos que sí tienen estudiantes que les está yendo bien y que Y les eso, fue y bien en eso, la es, PAES y que tienen y buenos eso es resultados cierto, y eso es bueno, claro. ¿no? Y eso es bueno, y yo lo señalé al principio, de hecho. Les conté que el Mm. porcentaje de jóvenes de colegios subvencionados y públicos que participa del grupo de mejores puntajes de la PAES ha subido. Y eso es una buena noticia, pero eso no es consecuencia primero no es consecuencia de la caída nacional. O sea, vincular eso con la caída nacional creo que es una excusa muy mala, derechamente, porque nadie quiere ver el Instituto Nacional en el declive en el que hoy día está. Y desconocer el carácter de ascensor de movilidad social que tenía el Instituto Nacional y pretender de que no es necesario para un país como el nuestro, donde ese instituto cumplía una función que es muy relevante, que es democratizar las élites. Era darle una experiencia de excelencia Mm. a jóvenes que la única manera de tener esa experiencia de excelencia era pagando un colegio particular pagado en circunstancias que es muy probable que no tengan los recursos para ello. Entonces, el pretender de que eso no es un problema, yo creo que es una muy mala señal que dan las Sí. autoridades. Raúl, Ahora yendo como al fondo, porque creo que es importante, ustedes preguntaban cuánto influyen las reformas de la presidenta Bachelet en la caída del Nacional. Es una combinación. La caída nacional viene de antes. es que eso le iba a decir, Sí. que yo creo que también hay que Sí. ser justo en esto porque evidentemente este sí que es un problema de marca mayor para la sociedad chilena, para las familias, para los padres, madres, para los cuidadores, los tíos, los que están a cargo de educar a los jóvenes de hoy y a los niños también. Y que si uno ve que la pelota va de que el gobierno de Piñera, que el gobierno de Bachelet, que el gobierno, porque como hicieron los dos gobiernos además, entonces, pero la pregunta es, ¿qué es lo que también el mundo de la política, el mundo de los expertos ha podido hacer para influir y mejorar la calidad de la educación en Chile? Porque me imagino que esto no va solamente atado a leyes, esto también tiene que ir acomodándose a las nuevas realidades, a la pérdida de autoridad, la situación que viven los profesores, lo que está pasando en las aulas, cómo han cambiado los jóvenes, los niños, las niñas. Es decir, uno como que esperaría que el mundo de las élites pudieran poner atención en la calidad de nuestra educación, pero no desde la ideología solamente, sino que también de cómo entender esta nueva sociedad. No sé si lo ve así o esto que estoy diciendo es muy romántico. No, está muy bien, yo lo comparto. Ahora, vamos a tomar siempre para esta conversación como lo que pasa en los emblemáticos y lo que pasa en el resto del sistema, porque Sí. al final son dos conversaciones que se cruzan. Solo para cerrar un poco lo del Nacional. Yo decía que la crisis del Nacional viene de antes, pero viene de antes también provocada en parte por hechos humanos, digamos. O sea, no se cayó solo el Nacional. Y a mi juicio, la caída del Nacional está muy influenciada por una cuestión muy grave que fue la normalización de la violencia, la normalización de la paralización, la normalización de la toma, la normalización de la interrupción sistemática de clases, el permitir que ciertos grupos pequeños pudiesen, para conseguir sus propios fines específicos, impedir que la gran mayoría ejerza su derecho a educarse, el haber erradicado por completo la disciplina, el rigor. Eso pasó en el Nacional desde hace ya unos 15 años atrás, probablemente. Ujú. Y cuando ¿Y digo por que hay qué? que... Bueno, ¿Por qué pasó a su porque juicio? se politizó, porque es lo que dice Claudia, se politizó al máximo lo que ocurría en el Nacional. Y se utilizó, lamentablemente, el sistema educativo y los emblemáticos como un lugar donde desarrollar esa actividad, se los utilizó como un campo de batalla político.
Y si tú miras el caso específico del instituto, lo que mira, entre la generación que egresó el 2016 del Instituto Nacional y que entró en séptimo básico y salió en cuarto medio, perdió un año completo de clases durante toda su trayectoria de la enseñanza media. Un año completo. El 2019, antes de la pandemia, la educación pública perdió más de un mes y medio de clases. Y no fue por la pandemia, fue porque ciertos grupos promovían paralizaciones sistemáticas en la educación pública. Entonces, cuando hablamos, al principio, hablábamos de las brechas, ¿cierto? Las brechas están entre el mundo público y el mundo particular pagado. Y por lo tanto, el esfuerzo de la política educativa tiene que estar en cómo levantamos la educación pública. Pero se dejó hacer de tal manera, en términos de permitir la violencia, permitir la interrupción de clases sistemática, permitir que los niños fuesen considerados prácticamente rehenes de grupos de interés, que eso ciertamente tiene consecuencias. Y hacer el quite a eso, digamos. Y pongo a veces porque esto también es un argumento también político. Quienes normalizaron todas esas situaciones negativas, utilizaron el eslogan educacional de alguna forma para acceder al poder. Y cuando llegan al poder... ¿Usted se refiere al actual gobierno? Me refiero al presidente Boric. A la autoridad del actual gobierno. Cuando llegan al poder, la educación está muy lejos de ser una prioridad. Si ustedes Claro, se fijan, pero no solo el foco, y el foco me refiero específico en la política educativa y en lo que se necesita para que los establecimientos vuelvan a tener el foco sí. donde se requiere, que es en los aprendizajes. Ahora, Toda la política educacional está fuera de foco. Ahora, para como mirar un poco en ese espejo retrovisor que usted plantea, Raúl Figueroa, en su calidad también de exministro y experto en educación, si uno mira hacia atrás y mira los papers y las investigaciones de gente muy respetada como Dante Contreras, verá que tampoco antes era realmente el esplendor en la educación chilena. Lo que teníamos también, según muchos estudios, es que esa desigualdad, esa brecha, estaba. Y lo que mostraban los estudios desde que hacía Dante Contreras, por ejemplo, que es el que más recuerdo en este minuto, pero hay varios otros, es que las élites se autorretroalimentaban, ¿no es cierto?, y reproducían en sus pequeños mundos, y el gran mundo de la educación pública subvencionada seguía estando, ¿no es cierto?, con un horizonte acotado. Eso era parte de un diagnóstico. Era parte de un diagnóstico, pero que venía avanzándose muy bien. Y esto, para que no quede la idea de que esto es una cuestión solo, sí. Los gobiernos de la concertación hicieron un muy buen trabajo en esta materia. Chile, hasta el año 2012, fue junto a Brasil y Letonia el país que más mejoró en sus resultados de aprendizaje a nivel internacional. Un estudio de Erich Hanuschek, un experto muy respetado, tomó todos los resultados de la prueba internacional y muestra cómo Chile fue uno de los 3 países que más mejoró durante ese periodo. Y se llegó a un consenso importante, que fue el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, que de alguna manera que fue lo que vino después de los pingüinos, la Ley General de Educación y luego el sistema de aseguramiento, donde Chile venía muy bien porque el foco estaba en los aprendizajes. Y por eso yo insisto en lo grave que fue sacar el foco de ahí, porque veníamos en una senda de mejora que era interesante, que ciertamente teníamos temas de composición socioeconómica, de brechas de resultados, pero lo que es innegable, y la evidencia en esto es bastante robusta hoy día, es que desde las reformas de Bachelet a la fecha no ha habido ninguna mejora en aprendizaje. Estamos totalmente estancados. Y eso es... Y parte importante tiene que ver porque esas reformas no tenían un objetivo de mejorar los aprendizajes, sino que era fundamentalmente una cuestión de la composición social de los establecimientos, bajo una lógica que académicamente es muy dudosa, que es una teoría que es la que se conoce como el efecto Parr, que no es robusta en la evidencia. Hablamos esta Raúl, mañana. Y en ese sentido, a su juicio, sí, hablamos con el ex ministro de Educación, ¿cierto? Y el director de Políticas Públicas de la UNAP, Raúl Figueroa. En ese sentido, a su juicio, el fin de la selección y el fin del lucro son o fueron un error, y de ahí, a su juicio, siguiendo su tesis, digamos, es donde empieza a retroceder nuestro avance en la calidad de la educación. Es un conjunto de elementos, no solo el fin al lucro, el fin a la selección, el fin al copago, el haber puesto la gratuidad universal como una prioridad en vez del foco en el mundo parvulario y escolar. Toda la presión de la política pública se fue a destinar recursos a la educación superior, donde toda la evidencia mostraba que no se necesitaba, porque teníamos otros mecanismos de financiamiento que se podían mejorar,
pero el gasto hoy día en educación superior, y de hecho ahora tenemos de nuevo otro proyecto que va exactamente en la misma línea, desvió todas las prioridades. Y las prioridades de los colegios se desviaron. Entonces, cuando el tema del fin al lucro, no había ninguna evidencia que demostrara que eso iba a mejorar la calidad de la educación. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Sí llevó a que cerca de 4.000 establecimientos educacionales tuvieron que destinar entre 5 y 7 años exclusivamente a modificaciones administrativas y a dejar de lado todo el foco en lo que pasaba dentro de su sala de clase. El tema del fin al copago hizo que familias que destinaban pocos recursos, el promedio del copago estamos hablando que era 15, 20 mil pesos, a contribuir a la mejora en la educación de los establecimientos donde asistían sus hijos, dejara de ser una posibilidad concreta. Sí. El fin de la selección llevó a que el mérito académico no sea considerado dentro de los incentivos que las mismas familias, los mismos alumnos tienen durante su desarrollo escolar para luego avanzar en otras trayectorias educativas. Entonces, todo eso tiene consecuencias. Raúl Figueroa, ex ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera. El tiempo voló, pero solo breve. Usted es parte del equipo que está trabajando en propuestas junto a Evelyn Matei. ¿El próximo gobierno, si fuera de Evelyn Matei, si fuera de derecha, usted cree que debería retrotraer contraculturalmente las reformas que se han hecho? No, yo al menos tuve una opinión personal. Yo he promovido de que hay que hacer cambios relevantes, hay que hacer cambios precisos, ¿cierto? Volver a recuperar el mérito, volver a generar espacios para que los colegios tengan más libertad, volver a permitir que nuevos colegios se abran, porque hoy hay una restricción muy fuerte para abrir nuevos colegios subvencionados, modificar los servicios locales de educación, pero yo no soy de los que piensa que hay que volver a municipalizar o hacer una contrarreforma que eche abajo todo lo que se hizo, porque el país no aguanta eso. Lo que necesitamos es poner el foco en la sala de clase, identificar todos los problemas de diseño, que son muchísimos, de todas estas reformas, arreglarlos específicamente, casi quirúrgicamente, diría yo, ¿no? Y poner el foco en los aprendizajes. Ahora, el tema del mérito, por ejemplo, es muy relevante. Hay un amplio consenso. Pero si retomamos la posibilidad de seleccionar por mérito académico, como lo hace prácticamente todo el mundo en la educación pública, ¿eh? Decir que Chile era el único país que no lo tenía es un error también. Eso va a ser útil, pero no es la bala de plata para resolver todos los problemas. Bien. No. Raúl Figueroa. ¿Y cuál es ¿Y cuál es una última antes de terminar? Y claro, en general no hay balas de plata, sobre todo en la educación, pero ¿cuál sería si usted, de nuevo, en el supuesto de que ganan las elecciones este año, y usted es el que está metido en el tema educacional, no sabemos si sería el ministro o no, pero no. ¿cuál sería ¿Sí? ¿Lo descarta completamente? Sí, no, yo estoy. Bueno, pero ¿cuál sería la medida que usted recomendaría en educación, asumiendo lo que acaba de decir, que la idea no es retrotraer y retroceder en todo lo que se ha hecho? Porque usted ya fue ministro de Educación. Todo el foco en los aprendizajes, acciones efectivas para evitar que solo el 40% de nuestros niños lleguen a cuarto básico con comprensión lectura adecuada, entregarle el máximo nivel de flexibilidad a las escuelas, porque es ahí donde se desarrolla el proceso educacional. Ampliar capacidades, incentivar a que los mejores talentos tengan todos los incentivos para trabajar en los lugares más vulnerables, fortalecer las capacidades directivas de las escuelas. El trabajo está en la escuela, no está en la oficina de la Alameda y donde está el Ministerio de Educación. Y por tanto, la máxima flexibilidad, los máximos espacios de libertad y todo el foco en los aprendizajes, porque eso es lo que se le puede exigir a un colegio. Bien. ¿Qué haría con los emblemáticos como el Instituto Nacional? Yo en el caso de los emblemáticos creo que hay que efectivamente retomar la selección por mérito como una palanca, ¿cierto?, que va a ayudar, pero sobre todo recuperar el rigor, la disciplina y poner y el compromiso de toda la comunidad educativa en torno al mismo objetivo. Hoy día la fragmentación de esas comunidades es brutal y es muy difícil lograr objetivos y resultados por esa vía. Ahora, mira, esto es bien paradójico, con esto sé que estamos corto tiempo. Los liceos bicentenarios nacieron mirando a los emblemáticos como un modelo. Lo que hoy día tienen que hacer los emblemáticos es mirar a los bicentenarios, que es un poco mirarse en el espejo de ellos mismos, pero del pasado, para poder resolver sus problemas. Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, muchísimas gracias. Esta es una conversación esencial para el presente y futuro de nuestro país. Director además del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias. Con Connie Santamaría le agradecemos muchísimo su análisis para esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego.